Hola, buen día a todos. A nombre de SEBEM y CISEC, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Identificación de niveles de contagio por COVID-19 y medidas de prevención en la empresa. El tema es impartido por el psicólogo de las empresas y director general del despacho Relasector SC, Fernando Piña. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal, Rocío? Y a todos los que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias. Y es en verdad un placer para mí poder dar este tema tan actual con todo lo que estamos viviendo. Muy bien, antes de empezar, les quiero explicar la dinámica de la sesión. En la primera parte se desarrollarán y explicarán los temas acordados. Posteriormente tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. En cualquier momento pueden preguntar por el chat. Nosotros vamos a leer y concentrar sus preguntas para darles lectura oportunamente y que todas sean contestadas. Bueno, pues sin más por el momento, damos inicio. Excelente, Rocío. Muchísimas gracias. Bueno, para esa temática voy a abrir una presentación que les voy a compartir a través de mi pantalla para basarnos en la misma y abordar todas las temáticas. Bueno, estos son todos los puntos que vamos a estar trabajando, van a ser en total 7 y vamos a ir paso por paso en cada una de ellas. Quiero contarte antes que nada cuáles son los motivos o el porqué de esta temática y por qué vi la importancia de que la pudiéramos desarrollar y poder fomentar. Primero, una situación familiar. Quiero compartirte que dada esta situación del coronavirus, en mi casa, en mi hogar, mi mujer está embarazada, es de alto riesgo, estamos un par de meses a que nazca bebé, y esto pues ha generado que nosotros tengamos, me haya puesto a investigar profundamente sobre todas estas temáticas. De hecho, tomé un par de certificaciones por parte del IMSS y estoy terminando otra por la Organización Mundial de la Salud, específicamente sobre todos los métodos preventivos y de atención, no en la parte clínica, es decir, no desde un hospital, sino desde el trabajo y desde casa. Y de ahí ya me fui hacia otras temáticas, no otras temáticas, sino más bien otro tipo de conexiones, de páginas web, etcétera, de Estados Unidos, de Europa, para buscar medidas preventivas. De hecho, a muchos de mis clientes, si están conectados, están viendo esta presentación, les llega a mandar en un momento determinado unos primeros borradores de medidas preventivas para el hogar y algunas primeras medidas preventivas para los centros de trabajo, que todavía en ese momento había muchos centros de trabajo en actividades, situación que ha cambiado un poco en la actualidad hasta la fecha del día de hoy. Esta situación de prevención o alto grado de prevención en casa para evitar pues, que mi mujer se pudiera contagiar, porque dado su embarazo, pues podría provocarle entonces complicaciones muy severas. Yo también tengo algunas complicaciones en cuestión de asma, entonces también las medidas preventivas las he utilizado bastante. Y también nuestro otro hijo que tiene algunas situaciones de alergias, entonces éramos en somos más bien grupos de alto riesgo. Entonces fue una de las situaciones por las cuales me comprometí profundamente a poder investigar sobre todas esas temáticas. El segundo motivo tiene que ver con la situación laboral y esto me refiero con lo que empecé a notar que estaba sucediendo todavía un par de semanas antes de que por ejemplo, las clases se detuvieran. Ya había bastantes problemáticas en cuestión con varios de mis clientes. Estaban comenzando a no tener ventas, a no hacer recuperación de cartera vencida, estaban ya teniendo muchas situaciones y vimos también la importancia de poder generar métodos que les ayuden a evitar posterior complicaciones, que de hecho es el gran objetivo de esta charla, el poderles plantear por qué en la situación laboral se necesita abordar de manera muy profunda y hacer modificaciones para evitar que se hagan propagaciones de este virus en los centros de trabajo y evitarse muchas problemáticas, sobre todo uno con lo que sería la imagen de la organización, de la empresa, porque van a aparecer en medios de comunicación, ténganlo por seguro. Les comentaba en algunos casos con clientes que les había enviado la invitación para esta charla, buscaran, y los que estén escuchándonos, busquen la información, por ejemplo, de Abarroteras del Zorro en Iguala, qué es lo que hicieron, qué es lo que sucedió,
y el impacto que está teniendo de forma negativa para la empresa por un brote que se generó con sus trabajadores. Entonces, hay que evitar este tipo de situaciones y por mi formación también clínica, y a mí me importan mucho todos mis clientes, por lo tanto, vi la necesidad y el requerimiento de poder aportarles para ayudar a evitarse problemáticas en sus organizaciones. Y todos esos temas los vinculo con el lado de aporte, ese aporte a las personas, ese aporte a nuestra sociedad, ese aporte a todo el ámbito laboral, y que al final de cuentas todas estas situaciones creo que también a muchos nos está ayudando para poder explotar, para fortalecer lo que son todas nuestras capacidades, todas nuestras fortalezas y brindarlas hacia los demás. Es una época en la cual va a haber muchos cambios, se va a tener que modificar mucho de lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando, y va a ser muy importante que todos nos aportemos y nos ayudemos mutuamente para los inevitables problemas que se van a estar presentando, económicos y de otra índole, que iremos abordando poco a poco durante esta charla. Esos son los principales motivos por los cuales busqué desarrollar esa temática y tenerla ya totalmente estructurada para todos ustedes. Ahora, quiero ser muy claro y vamos a ver el segundo tema, que serían los contras. De todo lo que les voy a plantear, de todos los puntos y ejes que les voy a hablar, vamos a tener diferentes contras con los que nos vamos a topar. Antes de abordar cada uno de estos contras, quiero platicarte una historia. Es una historia real, me pasó hace un par de días. Quienes están en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, vieron este escrito que hice de esta historia. En una de las revisiones médicas en el ginecólogo con mi mujer, de regreso, aprovechando la salida, que salimos muy poco, por lo mismo que les comentaba, pues la dejé en casa para que hiciera el protocolo de limpieza al ingresar al hogar, y aproveché entonces para regresarme muy cerca del fraccionamiento. Tenemos diferentes mini supers, uno de ellos un minibar, y alrededor fruterías, carnicería y demás. Entonces aproveché para hacer las compras de alimentos que nos hacían falta al respecto. Terminando de comprar en este bar, que por cierto tiene unas medidas de prevención muy buenas, vamos a ir abordándolo un poco más adelante en las temáticas, y les voy a ir planteando este ejemplo que ellos desde hace semanas, de hecho varias semanas, han ido modificando, no ha sido fijo, ha ido modificando, ha ido en mejora lo que están implementando para la prevención y poder hacer la atención hacia con sus clientes y poder mantener entonces la venta. Cuando terminé, me quedé afuera en el auto esperando a que mi mujer me enviara un escrito para poder ir a comprar un medicamento que nos recetó el ginecólogo, y me quedé viendo hacia la entrada de este mini super, y llegó una pareja de tercera edad. Llegó también supongo que era su nieta, unos 12 años, la niña. No traían cubrebocas, no les dejan ingresar al establecimiento si no tienen cubrebocas. De hecho, el guardia está a la entrada, no les permite el acceso. Entonces, sí tenían cubrebocas, pero lo tenían guardado, cada cual en sus bolsas. Sacan sus cubrebocas, se los colocan, solamente dejan ingresar a una sola persona, entra la señora y comienza a hacer sus compras. Un poquito más adelante, un par de minutos, llega otra señora de igual manera sin cubrebocas, trata de ingresar, el guardia no le permite el acceso, e increíblemente pues no traía ella un cubrebocas, pregunta alrededor y le pregunta al señor y a la niña si no tenían un cubrebocas que le pudieran prestar. Increíblemente, el señor se quitó su cubrebocas, se lo dio, la otra señora se lo puso, es decir, un cubrebocas usado por un tercero, ingresa a la tienda, aparentemente era algo muy rápido porque sale un par de minutos apenas después, y se quita el cubrebocas, se lo regresa al señor, y el señor lo toma, y unos instantes antes de que se lo colocara, ahí la verdad sí, me viene el requerimiento por los motivos que les mencionaba al inicio, de intervenir y decirle, oye, por favor, no se lo ponga, le recomiendo no se lo ponga, usted no sabe si esta mujer tiene el virus, no presenta síntomas, ese cubrebocas ya está contaminado, usted al colocárselo se va entonces
a infectar y con ello puede infectar a su mujer y sobre todo a su nieta, tratando de con este último tema, pues llegarle de esa parte emocional. Aparentemente había entendido, me dijo, oh, no, sí, sí, está bien, pero lo guarda, no lo tira. Me movilizo del punto muy cerca todavía para estar bajo una sombra porque estaba el sol un poco fuerte, todavía quedaba de frente hacia ellos, podía verlos, e increíblemente el señor se quita el tapabocas, perdón, saca su tapabocas y se lo pone. El mismo que había utilizado la anterior persona. ¿A qué voy con esta historia? Son parte severa de las problemáticas que muy probablemente en nuestras empresas nos vamos a topar por muchos puntos de los que les voy a mencionar a continuación. En la imagen que tenemos en la pantalla, quise utilizar esta porque vemos a dos señoras, una de tercera edad, una de mediana edad, en la cual tienen cubrebocas, pero los dos están puestos de manera incorrecta. No sirve de nada que tengan eso en la cara si no funciona su utilización. Vamos a ver algunos problemas con los que nos vamos a estar topando entonces para todo lo que vamos a abordar. Uno de ellos es la desinformación e incredulidad. Vamos a tener trabajadores que no creen esto. Desgraciadamente estoy viendo, de hecho, de todos los niveles socioeconómicos. Precisamente anoche veía, y fue para mí muy increíble, de un par de personas en redes sociales con niveles educativos de licenciatura, en el cual planteaban de que el coronavirus no existe. Caray, no, me es incomprensible poder entender que se tenga esa perspectiva a estos grados en estos momentos en cómo nos encontramos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Hay mucha desinformación, hay muchas teorías de conspiración, hay mucha incredulidad al respecto y esto va a generar que inherentemente vayamos a tener trabajadores que no creen en esto, que todavía tienen las ideas de que es el gobierno que quiere controlarles, que les quieren poner chips. Ahora andan planteando en las redes sociales que los médicos están asesinando a los pacientes para extraerles líquidos de las rodillas. O sea, es decir, una cantidad de desinformación espantosa. Y es algo con lo que nos vamos a tener que topar y es algo con lo cual vamos a necesitar, en el último eje que les voy a plantear más adelante, abordar de manera muy profunda para ayudar a modificar esto, porque estas ideas, el comportamiento que tengamos los seres humanos va a ser basado en las creencias, conocimientos que tenemos. Si tenemos en los trabajadores con desinformación e incredulidad, su comportamiento va a ser adverso y eso puede acarrearnos entonces serios problemas que vamos a abordar más adelante. El Fernando, segundo... perdón. Sí. ¿Pudieras prender tu cámara, por favor? Permíteme. ¿Nos ha compartido la presentación? La presentación sí, pero no te estamos viendo a ti. Ah, ok, ya está. Listo, Gracias. ¿verdad? Perfecto. Retomo. El segundo contra con el que nos vamos a topar son los cambios constantes. Estamos en una situación con la cual no nos habíamos topado, al menos en décadas recientes, no solamente años, décadas recientes. Por lo tanto, es una problemática que está cambiando de manera constante. El virus sí es real, es un virus que no se tenía identificado en los seres humanos y por lo tanto el comportamiento que tiene va a ser muy cambiante. Hay una cantidad inmensa de investigación, hay una cantidad inmensa de tratamientos para buscar ver qué funciona, qué no. Estamos en una etapa en la cual situaciones que llevan hasta años la estamos viviendo en semanas, en un par de meses, lo cual entonces nos lleva a que sí, cierta información que se deje muy fija en este momento por las mayores autoridades, y esto me refiero sobre todo con la Organización Mundial de la Salud, puede llegar a tener algún tipo de modificación. Por lo tanto, necesitamos estar muy alertas de estas modificaciones que se estén dando para con ello hacer las modificaciones
en lo que son la operatividad o lo que se requiera de modificaciones dentro de la organización acorde a esos cambios que se estén planteando. No es algo fijo, porque el comportamiento entonces del virus, de las respuestas de las personas contagiadas, etcétera, puede ser muy diverso. Por lo tanto, necesitamos estar actualizados en estos cambios. El tercero, ¿cuál va a ser otro de los peros que nos vamos a topar? El impacto económico. Inherentemente ya este paro que se ha tenido en varios sectores y en varias partes del mundo ya tiene impactos, podemos ver en las noticias todos los impactos que está teniendo de manera adversa. Sí hay, por supuesto, sectores que han tenido beneficios al respecto, como tecnología, salud, alimentos, etcétera. Pero la gran mayoría no está teniendo elementos positivos. Dentro de lo que sería, si lo hacemos más en región, en lo que sería cuero calzado en específico, porque sé que la mayoría van a ser del sector, de los que están presentes, aunque va a haber de algunos otros más, por supuesto, pero vamos a tener un impacto ya económico, todo lo estamos viviendo. Por lo tanto, puede haber muchos peros, es decir, al regresar a las labores, al regresar ya al ámbito laboral, que está estipulado aproximadamente que el 18 de este mes se retomen y una sección, y el 30 de este mes, eso es hasta ahora, porque recuerden que va a haber cambios de manera constante, pero hasta lo estipulado, hasta el momento 18 y 30, estaríamos entonces retomando todas las actividades laborales, lo cual va a implicar que todo este paro en los sectores que tuvieron que retenerse van a tener fuertemente daños económicamente. Por lo tanto, puede haber mucha limitación de algunas formas de inversión, porque vamos a ver que van a tener que hacer inversiones para todos los ejes que les voy a plantear. Entre menos se tenga que gastar, mejor. Entre más podamos utilizar el capital intelectual, el capital humano, el capital económico, etcétera, que tenemos, mucho mejor para reducir el impacto económico o no tener gastos de más. Va a ser un contra que vamos a estarnos topando también para que esto pueda ser mucho más rápido y más debido a que muchos lo que van a buscar es ya producir para ya vender, pero sin las medidas adecuadas de prevención. El siguiente punto contra que podemos toparnos es la falta de legislatura clara y concreta. Y ojo, no quiero decir que no exista, porque por supuesto que sí la hay. De hecho, la norma 030 nos establece los mecanismos en la referencia 1, qué es lo que hay que tomar en cuenta para cuando tengamos situaciones como la que estamos viviendo, y por parte del Secretario del Trabajo sí hay, la referencia a la que hago, hay que tomar en cuenta las guías ante las emergencias sanitarias, como es el caso que estamos viviendo. Sí hay guía por parte del Secretario del Trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, todo esto me estoy refiriendo a nivel federal, pero, por ejemplo, hasta el momento, de hecho, ayer mismo en la noche revisé los documentos actualizados, está enfocado el sector agrícola solamente, no hay más información, no hay hacia otros sectores, no, porque también no hay claridad al respecto de cuáles son los sectores esenciales, cuáles sí, cuáles no se deja en específico. Actualmente hay presiones también del gobierno norteamericano para que se estipulen como también esenciales otros tipos de sectores para que pueda funcionar toda la economía, también una sección de la economía norteamericana a través de los insumos que se generan aquí en México. Entonces tenemos muchos problemas al respecto para tener claridad, y el mayor problema es que todo se está haciendo al momento, cada día al momento, dado todas esas circunstancias que no se tenían contempladas que pudiera suceder. Entonces sí hay elementos que nos van a servir, nos van a ayudar, pero hay muchos huecos que de todas maneras bajo estas guías e información y además lo que han hecho otros países podemos adherirlo para que la Comisión de Seguridad e Higiene pueda utilizarlas. Si no tienen Comisión de Seguridad e Higiene, hay que generar una para que podamos entonces abordar estas medidas o ejes que les voy a plantear y se pueda entonces modificar lo que estemos teniendo en la empresa para generar entonces una prevención de manera mucho más adecuada. El siguiente contra que nos vamos a topar es que a nivel mundial no hay una cura ni hay un tratamiento específico.
Datos que estuve revisando ayer, estamos teniendo más de 50 investigaciones para curas y más de 150 investigaciones para tratamientos, pero no hay todavía uno aceptado a nivel mundial específico para estos dos mecanismos. Mientras no exista una cura como tal, que lleva tiempo, ve otra vez dentro del tema de los contras de desinformación, memes que plantean cómo es que se puede eliminar el virus con agua y jabón, pero no pueden encontrar una cura, porque es totalmente diferente que el virus esté sobre la piel, un objeto, aire, etcétera, y el comportamiento que tiene cuando entonces ingresa a mucosas y entonces comienza a hacer modificación de mucosas o boca, o, ojos, vías respiratorias y el comportamiento y transformación que tiene. Y entonces es completamente diferente. De nuevo es ignorancia, desinformación, no tener el conocimiento al respecto. Entonces no vamos a tener una forma de vida entre comillas normal, porque también es sumamente importante. Estamos creyendo que una vez que reiniciemos nuestras actividades, tiene que ser el comportamiento y la forma de vida como teníamos, estamos cayendo en otro grave error. No podemos tener la forma de vida que estábamos teniendo. Necesitamos hacer cambios muy fuertes y profundos para evitar problemáticas que abordaremos un poco más adelante. Mientras no haya esa cura, vamos a tener que utilizar muchos protocolos que nos ayuden a prevenir que se pueda generar rebrotes en nuestra población. Por último, vamos a tener como contra, entre comillas, gobierno. Y decía en esta imagen, pues, a la Secretaría del Trabajo y al subsecretario López-Gatell, porque vamos a tener sobre las empresas a Secretaría de Salud y a Secretaría del Trabajo. Va a ser muy importante, les comentaba, necesitamos generar entonces los protocolos para buscar prevenir que se estén dando brotes en nuestros centros de trabajo, y si llegase a darse alguno, tenlo por seguro que Secretaría de Trabajo y Secretaría de Salud van a estar sobre tu empresa para estar verificando. Pueden llegar quizá a clausuras, no lo sé, estamos de nuevo con esas problemáticas en cuestión a la parte legislativa. Podemos tener exposición a nivel nacional. De hecho, días atrás, aparentemente empresas que no habían cerrado, una muy conocida de aquí de la región, de zapatería, fue expuesta al respecto. Entonces, no tienen límites para poder hacer esa exposición de la empresa, de la marca, y que eso tiene afectaciones, porque esas afectaciones pueden provocar que otros o terceros digan, ¿sabes qué? No el contrato, y con ello aumente la afectación económica para la empresa. Entonces, no miden ese tipo de componentes en cuestión de gobierno. Por otro lado, tenlo por seguro que dadas las situaciones y si notan algún foco rojo, van a lanzarse completamente para hacer inspecciones de toda índole. Y con ello, entonces, si temas que, por ejemplo, desde hace un año precisamente he estado trabajando con empresas, van a estarse verificando qué medidas preventivas has tomado o se han tomado para lo que es evitar un brote de coronavirus. Van a generarse también diferentes inspecciones para verificar, por ejemplo, si has trabajado la norma 035, si la estás realizando o no, si tienes la 030, y si no, entonces lo tienes que realizar. Y van a buscar con ello, entonces, si no se realiza, pues las correspondientes multas, recordemos, no son inmediatos, es decir, no llegan, te inspeccionan y te multan, no, te dan un parámetro de tiempo para poder subsanar. Pero si estamos con la problemática económica y buscando entonces, ya sea comercializar, vender, producir, ofrecer, etcétera, según el sector al que se dediquen, pues el estar con gran medida buscando ello y buscando entonces el ingreso económico para menguar el impacto negativo que estamos teniendo, pues va a implicar que descuidemos estas normativas. Y lo que va a buscar la Secretaría, pues, es obtener las multas para seguir engrosando los ingresos que está necesitando este gobierno federal. Por eso es sumamente importante que estemos encuadrados, es decir, que vayamos acorde a todo lo que se está pidiendo y solicitando para evitar caer en este contra que va a ser inherente
de aquí en adelante. Esos serían el tema 2, es decir, los contras con los cuales nos pudiéramos llegar a topar. Vamos entonces con el tema 3, que serían las formas de prevención. Al respecto, Fernando, dice perdón. Sí. ¿Pudieras acercarte un poco más al micrófono? Nos comentan un participante que no alcanza a escuchar muy bien. Ok. No sé si ahí está mucho mejor. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que pueda escuchar bien. Gracias. Bueno, les comentaba, les comentaba que quise estipularlo en diferentes ejes para cómo poder abordar todas estas temáticas dentro de lo que sería la empresa. Voy a mencionarles estos 4 ejes que son el resto de los temas que vamos a estar abordando, entonces vamos a ver de manera mucho más puntual cada uno de ellos, por lo tanto solamente se los voy a mencionar por aquí. Primero es organización, necesitamos entonces generar la parte de planeación, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, eso tiene que ver con la parte de organización. Segundo eje, vamos a abordar la infraestructura, qué cambios se necesitan realizar para evitar entonces tener problemáticas. El tercero van a ser las labores y el personal, qué cambios en acciones, actividades vamos a necesitar realizar y tener para poder con ello tener mejoras en el desarrollo que estamos teniendo de aquí en adelante en nuestras empresas. Y por último, que de hecho no quiere decir que vaya al final, de hecho tendrá que ser en todos los demás puntos, va incluido en todos los demás, la capacitación y educación. Vamos a necesitar de manera constante ciertas temáticas que hay que abordar, cierta información que necesitamos entonces estipular para con todos los trabajadores para que podamos funcionar de una manera adecuada y evitar con ello entonces tengamos problemas de brotes o propagación del virus. Esos serían los ejes para la prevención. Vamos a abordar cada uno de ellos. Primero vamos al tema 4, que sería la organización. ¿Qué se requiere de manera organizacional? Y mi recomendación principal al respecto, como les mencionaba, necesitamos generar, si es que no la tienen, si ya la tienen puede ser la misma, generar una nueva, una comisión de seguridad e higiene. Por favor, a esta hay que basarse en la norma 019 para poderla generar de manera correcta, de manera adecuada. Viene en la norma estipulado cuáles son los diferentes puestos, qué actividades le corresponde a cada cual, hay que hacer de manera inmediata. Recomendación, empresas que ya tengan una comisión pueden mantener la misma para no generar otros trabajadores o tener que capacitar a los trabajadores para las funciones. Si ya las saben, ya las tienen, no hay mayor problema, utilícenlas. Si son empresas que nunca han abordado nada de seguridad e higiene, este es el momento para poderlo hacer. Si antes no se hizo, aunque fuera obligatorio, porque es importante, son normas obligatorias y no las había realizado, pues ahora hay que realizarla, es importante hacerlo para ayudarte a poder cumplir de manera adecuada y va a tenerte muchos beneficios. Una vez que tenemos esta Comisión de Seguridad e Higiene, necesitamos entonces generar acuerdos con los trabajadores. Esos acuerdos tienen que ver principalmente con cambios que posiblemente se vayan a tener que generar. Vamos a verlo más adelante con los otros puntos, pero también y muy importante es que acuerden consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué consecuencias van a tener aquellos trabajadores que por el contra número 1 que les planteaba, desinformación, incredulidad, etcétera, sus comportamientos se van a volver adversos? Hay un caso real de una amiga en la cual, muy consciente ella de las medidas preventivas, a su oficina pues no permite el ingreso si no traen tapabocas. El trabajador entonces no daría tapaboca, ella le dice, por favor, si vas a ingresar, necesito que te pongas el tapaboca. Él le dice, ya molesto, no me quiero, no traigo. Ella le dice, pues yo sí me quiero, entonces no ingresas, y pues el otro arranca y se va tentando madres y demás. Bueno, este tipo de comportamientos que están basados en el primer contra que les hablé es precisamente lo que necesitamos dejar bien acordado con los trabajadores de qué consecuencias va a tener, porque si
Se hacen las modificaciones que les voy a plantear, estructurales, en actividades y demás, pero no el comportamiento del trabajador por sus creencias, a pesar de que se le brinde la capacitación, que va a ser el último que les voy a decir, sigue siendo adverso, está poniendo en riesgo a los demás y está poniendo en riesgo a la empresa. Por eso debe de tener consecuencias. Si no se maneja el planteamiento de consecuencias, el comportamiento se sigue. Si no hay reglas claras y no se cumplen esas reglas, entonces no funciona. Sí necesitamos que dentro de esa comisión esté gente con la cual sea, entre comillas, muy cuadrada, es decir, muy hemisferio izquierdo, que si se establece es A, punto, que en muchas ocasiones, por desgracia, en el sector cuero calzado, ese tipo de acciones no se toman en cuenta ni esas formas de comportamiento. Me refiero a lineamientos, puntos, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Necesita modificarse. Y para con ello, modificar también hábitos. Por ejemplo, me llegaron en este momento a la mente, tuve un par de semanas, una semana después de que fue el corte de las clases, todavía tuve oportunidad de visitar a un cliente en su fábrica y no me van a dejar mentir, parte de las formas de trabajo que se han tenido totalmente insalubres al respecto tenía entonces la caja con los clavos, mete mano, de que toma un pequeño puño de clavos, se los mete a la boca y va sacando clavo por clavo para colocarlo. Entonces, ese tipo de acciones ya no pueden darse. De hecho, es más, ni siquiera por la situación actual. Desde antes estás colocando en tu boca objetos que quién sabe qué cantidad de bacterias, virus y demás suciedad pudiera tener, le estás ingresando a tu cuerpo. En cualquier momento va a tener entonces algún tipo de enfermedad. Eso es inherente, que va a suceder tarde que temprano por ese comportamiento. Por eso los acuerdos con los trabajadores necesita tener muy claras esas reglas que se va a modificar y se llegue a esa base de cambios. Porque si no se establece esos lineamientos, esos puntos, no va a funcionar. Van a tener algunos que sí cumplen y van a estar muy molestos de ver a otros que no cumplen y no pasa nada. Van a tener muchos problemas y el ambiente laboral se va a volver sumamente adverso. Ya es momento de que también como sector nos adecuemos a ese tipo de situaciones. Y yo entiendo que puede ser como muy abrumador ahora tener que realizar todo esto. Es así como hay un proceso, por ejemplo, para poder crear un calzado, una chamarra, una bolsa, etcétera, y no podemos brincarnos de uno a otro, es exactamente igual, exactamente igual. Solamente es adecuado a estas temáticas que se necesita entonces obtener la información para poderlo generar de manera adecuada. Eso es lo que tendríamos que hacer en el primer eje. Una comisión de seguridad y higiene, que se lleguen a acuerdos con los trabajadores para con ello qué se va a hacer, cuáles son los cambios que se va a intervenir y los lineamientos y consecuencias si no se cumple adecuadamente con lo establecido. Eso sería el primer eje en organizacional. Vámonos con el segundo eje, que es el tema número 5, que sería la infraestructura. Vamos a necesitar hacer muchos cambios y dentro de ello, entonces, en la organización vamos a requerir diferentes modificaciones, como por ejemplo el reacomodo de áreas. En producción, las distancias que debemos de tener mínima es de 1,5 metros de diferencia de un trabajador a otro dentro de lo que serían sus puntos de trabajo. Tiene que haber un distanciamiento. De igual manera en oficina necesitamos verificar cómo estamos en las oficinas, estamos muy unidos, muy juntos, necesita haber una separación, por lo tanto hay que verificar el entorno, hay que ver la ergonomía, hay que ver la infraestructura, hay que ver los espacios para hacer modificaciones. Hay que quitar algunos elementos que quizá están extras para que tengamos esas distancias. Dependiendo también los lugares,
se establece que hay que realizar. No es lo mismo entonces lo que sucede en un área de producción o el comportamiento, los movimientos, el andar de personas, etcétera, que pudiera haber, por ejemplo, en oficinas. En México no está establecido, pero sí hay mucha información europea y sobre todo estadounidense de qué acciones y qué modificaciones hay que hacer en un área de producción o en un área de oficinas para hacer reacomodos. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, en producción a trabajo a distancia es sumamente casi imposible, pero en oficinas sí puede haber, pero tiene muchas contras. Vamos a verlo un poco más adelante con otro de los ejes. Hay que verificar qué modificaciones hay que hacer físicas. Puntos de venta, por ejemplo, también requieren hacer modificaciones para poder brindar una atención mucho más adecuada y prevenir que los trabajadores que están expuestos en estos puntos pudieran llegar a tener algún tipo de contagio. Retomo la historia que les contaba al inicio en cuestión a las personas que se brindaban los cubrebocas y en este Mini Super Vara, la verdad es que han tenido cambios muy buenos, tanto en el comportamiento laboral como también estructural. Me enfoco en este momento al acomodo de áreas. Por ejemplo, en los puntos de cobro, en la caja y en tachichonería, colocaron entonces unas delimitaciones y transparentes en donde cubre la mayor parte de lo que sería el rostro, para dejar solamente un hueco en la parte inferior. Sí, es una zona que altamente puede generarse el riesgo de contagio, pero se reduce altamente por el otro componente. Es un cambio que se tiene que hacer. Al ingreso entonces, como les mencionaba, está el guardia haciendo vigilancia, haciendo un comportamiento, pero no es importante que se pongan y les piden que se coloquen gel antibacterial. Ahora, ¿qué es importante al respecto? El gel antibacterial son de los mecanismos para poder destruir el virus. Es jabón, agua jabón. Segundo, es cloro. Y tercero, es base alcohólica, alcohol. El gel antibacterial tiene que ser con un mínimo de 60% de alcohol. Van a notar, por ejemplo, yo pude conseguir antes de comenzar esto de la pandemia un galón, mandé traer, previendo de que iba a darse esta situación y posiblemente aumento de precios. Mandé a pedir un galón para tener acá en casa y la verdad es que tienen 70% de base alcohólica y al colocarlo y olerlo se siente el alcohol. Pero hay ciertos puntos en los cuales no utilizan alcohol a ese grado, colocas y ni siquiera huele alcohol. Entonces, no sirve si no tiene la base adecuada. Pero esa es una adecuación en el punto de venta que se tiene que plantear para evitar la propagación. Es importante contemplar esos componentes para hacer los cambios. Igual manera en las unidades de entrega, de envíos, etcétera. Si va no solamente un trabajador, si van dos, se necesitan hacer modificaciones para evitar, hay que medir las distancias, si realmente hay una distancia de al menos 1,5 metros, aquí 2 metros, es casi imposible, hay que marcar entonces delimitaciones o hay que reducir en el comportamiento, en las labores, hay que hacer modificaciones. Necesitamos hacer muchos cambios estructurales para evitar entonces muchas problemáticas. Eso sería en cuestión a cambios. En cuestión estructural, vamos a ver otros cambios que se van a necesitar o se van a requerir con el punto número 6, que son las labores y el personal. Para este eje, las adecuaciones que necesitamos estar contemplando van a ser de varios tipos. Por ejemplo, y yo sé que esto puede sonar sumamente exagerado e increíble, pero ojo, hemos vivido una situación exagerada e increíble que nunca habíamos vivido. Nunca habíamos tenido una pandemia en donde se hubiese tenido una cantidad alta con un virus altamente contagioso y que los sistemas de salud en todo el mundo estuvieran con un temor enorme porque se podría saturar el sistema que tienen o la capacidad instalada que se tiene. Entonces, para evitar, y eso es sumamente importante, evitar rebrotes, porque el hecho de que en este momento sí estamos una gran parte confinados o no se está laborando, hay muchas empresas cerradas,
no son todas, hay una movilidad muy alta, por lo menos en León hay una movilidad muy alta, pero en cuestión manufacturera está muy baja. Se han cerrado muchos centros de trabajo momentáneamente y otros están en riesgo, si no es que están ya quebrando. Entonces, pero los que se estén manteniendo y vayan a continuar, necesitamos entonces hacer modificaciones. No quiere decir que se vaya a generar de nuevo, puede llegar a pasar un rebrote alto, como al grado de tener que detener otra vez todo el país, o si lo enfocamos, toda la ciudad. Pero sí puede llegar a darse que se genere en la empresa, con los contras que te había mencionado anteriormente. ¿Qué va a suceder? Pues va a ser el foco rojo, va a estar Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo, verificando qué pasó, por qué sucedió eso, les van a exponer a nivel nacional y entonces vamos a tener mucho mayores problemáticas para poder generar contratos, ingresos, trabajo, etcétera. Va a ser mucho el impacto. Por eso las medidas necesitan ser exageradas, si quieres verlo de esa manera, pero que son parte de la nueva realidad que necesitamos estar teniendo, porque ese rebrote se da en tu centro de trabajo, para tu centro de trabajo, a lo mejor no para toda la ciudad, porque se puede, siendo así, se puede verificar los trabajadores, dónde son sus familias, qué contactos tuvieron, a dónde se fueron, etcétera, etcétera, y dar seguimiento a esos casos. En cambio, cuando ya es una forma comunitaria, entonces se vuelve sumamente complejo porque no identificamos de dónde viene, quién contagió a quién o los posibles que pudieran haberse contagiado. Por lo tanto, filtros de ingreso. Primero, necesitamos generar un cuestionario de ingreso que incluye preguntas como si ha tenido temperatura, si ha tenido síntomas como estornudo, etcétera, etcétera. Hay que hacer un filtro de ingreso, ojo, de cada trabajador. Se necesita hacer una medición de temperatura y de oxigenación, porque esos parámetros nos pueden dar, sobre todo la primera, que es la temperatura, que necesita ser a distancia. No sé si han visto que colocan como una tipo pistolita en la frente para medir la temperatura. Eso nos sirve para identificar si está teniendo síntomas al respecto, además de lo que nos diga al ingreso. Y la oxigenación, esto también se ha identificado que para los que no presentan, por ejemplo, temperatura o que no son asintomáticos, que sí presentan otros síntomas como la oxigenación, que varían los niveles a una persona sin el problema probable de coronavirus. Por lo tanto, se necesitan implementar también la oxigenación. Un oxímetro se puede también conseguir para tener estos dos mecanismos y poder identificar si hay un posible caso o no están teniendo un posible caso y puedan seguir con el otro paso, que sería desinfectar, que eso implica desde, por ejemplo, suelas, y se tenga un espacio donde la suela del calzado pueda tener un tipo de desinfección, como les mencionaba, a base alcohólica, de hecho, spray con base alcohólica también para lo que sería la ropa del trabajador que va ingresando, lavado de manos, agua, jabón, gel. De hecho, en el eje anterior me faltó mencionarles algo como paréntesis. En cuestión de infraestructura también se necesitan estipular y generar diferentes puntos de lavado de manos, mínimo de gel, pero ideal de lavado de manos, no solamente en los baños que tenemos, no, dependiendo los lugares en los que estemos, la planta de producción, las oficinas, etcétera, hay que hacer aditamentos para tener la posibilidad de que puedan los trabajadores lavarse las manos de manera constante. Regreso con el filtro de ingreso desinfectado. Entonces, se pueda desinfectar y puede ingresar entonces a su puesto de trabajo. El siguiente punto, el protocolo de detección de casos. Con lo anterior, entonces podemos hacer la identificación, sobre todo en lo que sería el primero y segundo punto, porque con ello entonces hacemos el registro de esos casos, cuáles sí tienen algunos síntomas y lo estipulado hasta el momento por las autoridades laborales y de salud es que se mande el trabajador a aislamiento. No quiere decir que en la empresa se abra un lugar, no, sino se mande a su casa para que reduzcan estos síntomas. Hay que llevar registro del mismo si es que sí aumentan sus síntomas y entonces se va a tratamiento clínico y se detecta con el virus
necesitamos entonces verificar con quién estuvo mayor cantidad de contacto, esto enfocado principalmente, me refiero hacia la empresa, para estar monitoreando a estos trabajadores y verificar si alguno está presentando también el problema. A eso se refiere con este protocolo de detección de casos. Necesitamos también una modificación del trabajo, es decir, necesitamos priorizar el trabajo a distancia, y eso tiene muchos peros. Suena muy bonito el trabajo a distancia y que puedas entonces levantarte, hacer tus labores de desayuno, llevar a los niños a la escuela, que no es el momento, pero más adelante tendría que ser ya así, y luego regresar y comenzar tus labores, pero necesitamos entonces, uno, ese personal se necesita darle información y capacitar para en sus espacios reales de vida, en donde puede y cómo adecuar ya sea sus conexiones vía remota, su equipo, porque es importante, porque quizá haya sistemas operativos que se manejan por la misma información dentro de la organización, no por fuera. No todos, hay empresas que tienen su propio sistema operativo y que cierta información tiene y cómo lo manejan los de sistemas, pues tienen ciertas limitantes para evitar que pueda extraerse o pueda la información pasarse hacia otros temas o hacia competencia, ve tú a saber. Por lo tanto, hay que verificar ello, el equipo que tenga el trabajador, los sistemas operativos que tengan y si realmente es realmente funcional. Como te mencionaba, el capacitar sobre el entorno, el lugar donde se va a realizar, las horas que se van a estar trabajando, cómo se va a estar trabajando, etcétera. Va a haber aquí mucha modificación posiblemente para realizar actividades y es muy probable que se empiece a generar en mayor medida ese trabajo a distancia por objetivos, lo cual genera entonces que ese trabajador pues comience entonces a enfocarse en la forma con objetivos. También en la empresa, para los puestos que no se puedan generar a distancia, y bueno, me regreso un tantito al anterior, esto de distancia, también necesitamos que mandos se actualicen a que sí puede llegar a ser funcional trabajar bajo estos métodos. A mí me pasó bastante con muchas empresas en las cuales yo les decía, oye, se va a salir mucho más barato si tenemos una videoconferencia, les planteo la información, les mando los archivos, etcétera, y les oriento al respecto vía remota a que yo vaya hasta tu ciudad. Van a ser los gastos de viáticos, aumenta la cantidad de costos de los honorarios por eso mismo y la estancia. Si tengo que quedarme ahí, viene el viático también de hotel, etcétera. Cuando eso no se puede hacer a distancia y se reduce en alta cantidad el costo. Pues no, porque querían que estuviera la persona allá. Entonces, ese tipo de perspectiva de tener que estar siempre presente, en ocasiones termina siendo no productivo, termina siendo sumamente costoso. Entonces, es algo que se necesita modificar y que ahora, bajo esa circunstancia, el impulso fue, en muchos casos, a fuerza. Y están notando muchos cómo sí se logran resultados, hay que mejorar muchas cosas, eso que dije, pero sí se pueden dar muchos resultados con esas formas de distancia. Ahora, vamos con el ingreso escalonado. Al respecto, vamos a tener importancia sobre todo para aquellos puestos que no hay posibilidad de trabajo a distancia, requieren estar en el punto de trabajo, en el centro de trabajo. Entonces, recomendación es que se haga una reprogramación para que, y esto va en el primer eje, los acuerdos, para que los ingresos sean escalonados. ¿Por qué? Me refiero en horarios, porque si entonces en general se tiene una cantidad muy amplia de afluencia en la calle, en el transporte público, etcétera, de trabajadores para que ingresen todos a la misma hora, las famosas horas pico, lo que vamos a generar entonces con ello es que el riesgo de contagio sea todavía mucho más alto. En cambio, si vamos haciendo escalonado, a lo mejor ingresos por cada 30 minutos, pues eso se tiene que planear. Yo sé que los de producción van a decir, ¿cómo? Sí, lo sé, lo entiendo, pero necesitamos hacer cambios
y muchos cambios de cómo estábamos funcionando para que podamos entonces trabajar bajo esta nueva realidad. Y con ello, entonces, no es lo mismo que el 25% de los trabajadores estén en la calle, estén en el transporte público, y luego otro 25% a los 30 minutos, otro 25% a los 30 minutos, etcétera, y además en el ingreso, bajo el protocolo de filtro de ingreso que les mencioné anteriormente, pues si tienes al 100% para ingreso, es decir, 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, los tienes todos afuera, no funciona. En cambio, por esos bloques puede ser mucho más fácil para que se pueda hacer el ingreso. Y con ello, entonces, es importante la verificación de la flexibilidad de los horarios, el hacer muchos cambios para que se puedan tener los ingresos, como te mencionaba, para ver en algunos casos que sea por objetivos, más que a que esté el trabajador ahí sentado, y eso es muy común. Hay muchas veces que ves al trabajador, a veces ya concluyó o a veces ya se agotó. Me tocan muchas ocasiones en las cuales es tanto la labor y una y otra y otra y otra y otra y otra, que ya cuando regresan después de comida, más que les da el mal del cuerpo por la comida y la cantidad y forma de alimento que están teniendo, quieren dormirse y no pueden entonces ser realmente productivos. Las últimas horas laborales regularmente son mucho más complejas y tediosas al respecto. Entonces necesitamos también hacer una priorización de los horarios y ser más flexibles en los mismos. Esa es la modificación del trabajo. Y el último eje, que de hecho lo voy a unar con el último tema de esos cambios que lo voy a unar, con el último eje, es la capacitación. Necesitamos entonces tener el 100% capacitado a nuestro personal sobre diversas temáticas para poder, y los ingresos, espero de todo corazón que se empiecen a dar en el corto plazo, porque eso nos habla de un crecimiento y que requiere entonces mayor personal, y esto se va a reflejar en mayores ingresos para la empresa. Se necesitan capacitar a todos los trabajadores para que evitemos, puedan traer las creencias, comportamientos adversos y echen a la borda entonces todos esos puntos y los otros ejes que ya les he planteado. Eso sería en cuestión a labores y personal. Filtro de ingreso, protocolo de detección de casos, modificación de los procesos, procedimientos de trabajo que estamos teniendo y la capacitación del personal. Vamos con el último eje. El último eje sería entonces la capacitación. Dentro de lo que es la capacitación, ¿qué hacer? ¿Qué temas? Antes de la implementación de la capacitación como tal, y enfocado sobre todo en estas temáticas en particular, vamos a necesitar hacer una identificación de niveles de riesgo. Hay una pirámide de identificación de niveles de riesgo para poder determinar los trabajadores según sus funciones, el trato que tienen con los demás, las acciones que realizan, qué tan propensos están entonces o cuál es el nivel de riesgo que pueden tener de contagio y con ello poder contagiar a otros trabajadores. Hay que hacer una verificación de esos niveles. Ahora, es muy importante, bajo lo que nos estipula la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, contempla por las labores y da solamente como importante a contemplar otras variantes. ¿Cuáles son esas otras variantes? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente que son outsourcing para lo que es servicios de limpieza de centros de trabajo. Entonces, tiene un cliente que es una caja popular y tiene otro cliente que es un hospital. Las funciones son prácticamente las mismas o sumamente parecidas. El tipo de personal es sumamente parecido. Son regularmente géneros femeninos, personas de tercera edad, ¿sí?, que tienen regularmente algún grado de obesidad, algún grado de hipertensión, de diabetes, etc. No todos pasan por lo mismo, pero es más o menos el perfil del personal. Ahora, las labores son las mismas. Por lo tanto, si nos basáramos solamente en identificación de riesgo por labores, entonces su nivel sería bajo.
pero contemplando las otras variantes y en dónde se están desarrollando, su nivel entonces modifica, porque aquellos que están en el hospital, su nivel se vuelve alto. Y para los que están en la caja popular, no. Si le agregamos entonces los elementos de las enfermedades que puedan tener obesidad, diabetes, hipertensión, todavía es de mayor riesgo el personal que está laborando en el hospital, a diferencia del que está en la caja popular. Entonces, aunque sea prácticamente el mismo perfil, el nivel de riesgo es completamente diferente. Por eso se necesita hacer la identificación, además de que en la norma 030, dentro de lo que sería, viene la referencia 1, que habla cuando tengamos una emergencia sanitaria, como es el caso, pues se necesita entonces verificar las guías que se establezcan, que te dije al inicio al respecto, que la actualizada está solamente enfocada al sector agrícola, pero no es el único sector que está laborando, ni es el único que va a seguir laborando. Hay que estar muy al pendiente de la actualización. Otro de los contras que te hablé al inicio, hay cambios de manera constante, pero los mecanismos los podemos utilizar perfectamente para poderlos extrapolar y poder protocolizar dentro de su centro de trabajo para hacer las identificaciones necesarias. Una vez que hacemos la identificación del nivel de riesgo, necesitamos establecer el EPP, que van a encontrarlo esto, que significa el equipo de protección personal y la infraestructura acorde al nivel de riesgo. Te doy ejemplo de nuevo con los que he planteado. Te comentaba del Superbara y te decía que el guardia estaba en la puerta verificando que pudieran tener el tapabocas, se pusieran el gel antibacterial, ingresar a una sola persona de la familia al centro de trabajo para hacer sus compras. Bueno, este guardia es joven, por la más o menos físico que presenta, finales de 20, principios de 30, delgado, lo cual nos puede indicar, no es un hecho, pero sí nos da un indicativo de que no tiene obesidad, ni es probable que entonces los otros factores de riesgo de salud no los presente. Semanas atrás, hace un mes todavía, mes y medio, no estaba ese guardia. Estaba otro guardia de tercera edad, con obesidad, muy probablemente con hipertensión y diabetes. ¿Qué es lo que sucede? Punto 1, se hace la identificación del nivel de riesgo. Es sumamente alto. Ese trabajador se necesita modificar sus labores, quitar de ese punto para colocar a otro trabajador que su nivel de riesgo entonces sea mucho más bajo y pueda cumplir las labores. Ahí vemos entonces modificación en personal. Ahora, en el establecimiento, infraestructura y los procedimientos o procesos al respecto. Te mencionaba antes, para los que están atendiendo, el personal que está atendiendo a los clientes. Entonces, se les colocó un acrílico donde evita que entonces pueda tener al hablar, al estornudar, etcétera, las gotitas de saliva que pueden contener el virus, entonces quedan en ese acrílico. Se disminuye altamente el nivel de riesgo, se hace una modificación estructural. Son algunos ejemplos entonces que se necesitan. El equipo de protección a que nos estamos refiriendo, el tipo, por ejemplo, de cubreboca que se vaya a utilizar. Muy importante, hay desabasto de cubrebocas y no es necesario, es decir, cuando el nivel de riesgo no es muy alto, ¿quiénes tienen nivel de riesgo muy alto? Sector salud, que son los que tienen entonces, y sobre todo los que están atendiendo el COVID en los centros de salud, son los que tienen el nivel más alto de riesgo, son los que necesitan, por ejemplo, los cubrebocas N95, no la población en general. Veo mucha gente que ha conseguido o quiere comprar ese tipo de cubrebocas, el cual no es necesario para ese tipo de personas. Son para contagiados y son para quienes están atendiendo a esos sectores contagiados. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto para no generar desabasto y con ello vamos en contra
de las labores del sector salud, que en estos momentos y todavía en un par de semanas más van a necesitar altamente todo ese tipo de equipo. Pero hay otro tipo de cubrebocas, de caretas, han generado mucho esto, caretas que de hecho poco van a encontrar en cuestión, por ejemplo, de Secretaría de Salud, al menos en México, al respecto de ese tipo de protección. No las establecen, pero que ya está, y como sociedad nos movilizamos hasta por lógica, esa parte que sí tiene la conciencia, no está en la incredulidad, que les hablé del primer contra que nos íbamos a topar, sino sí está en la conciencia, ayuda, genera una protección, ojos, nariz, boca, que son las principales áreas de contagio. Entonces, eso es parte de lo que se realiza una vez identificado el nivel de riesgo, qué equipo se necesita, qué modificación estructural se necesita para evitar o disminuir ese nivel de riesgo. Y por último, la educación y capacitación, porque es muy importante abordar estas temáticas, porque hay comportamiento, uno, como les mencionaba ya antes, y ha sido algo repetitivo, el primer contra que tenemos, que son todas estas incredulidades, ideas y creencias, totalmente muchas salidas de una realidad palpable, pero además el comportamiento. Vamos a tener hábitos y muchos comportamientos hasta inconscientes que nos llevan a tener mayor riesgo. Por ejemplo, dentro de la temática de lo que es el lenguaje corporal, hay muchos movimientos, como los que voy a hacer, que hacemos de manera involuntaria y que esto puede provocar que una de las zonas con mayor problemática de poder tener el virus son manos, y que hacemos esto y generamos entonces un riesgo. El uso del equipo de protección personal, como les mencionaba antes, el dar un cubrebocas por automático no genera que realmente nos estemos protegiendo. Veía unos memes ayer, bastantes ocasiones, en el cual decía que el cubrebocas era para poder precisamente tapar lo que es nariz, boca, esta zona, no para hamaca de la papada. Exactamente, el tener el cuello, error, porque además si estamos con contacto de manos y además tomamos de la parte frontal el cubrebocas, estamos generando entonces una cantidad de riesgo enorme. Días atrás me tocó ver en estas salidas que les menciono para comprar alimentos a una persona, por ejemplo, recuerdo muy bien, en una parada de camión con el cubrebocas, luego se lo baja, hace esto, se lo baja, se lo pone aquí en el cuello, luego toma una cadena, un collar, una cadena, y lo empieza a meter a la boca. Eso seguramente es un hábito que tiene ya automatizado, ya ni cuenta se da, agarra y se lo coloca en la boca. ¿Sabes de qué sirve el tapabocas? Absolutamente de nada. Entonces, no solamente es el tener el equipo identificar, brindar el equipo de protección, sino capacitar en el uso adecuado del equipo de protección para que realmente pueda ser funcional. Si no, no sirve. Hay que capacitar en los elementos que tanto nos han bombardeado desde el inicio, por ejemplo, del lavado de manos, la mecánica que tiene para poder entonces generar que toda la zona de las manos, como te mencionaba, es uno de los mayores elementos que puede provocar la propagación del virus, pueda entonces realmente eliminar cualquier elemento que pudiéramos tener. Por lo tanto, hay que capacitar al respecto. Hay que capacitar de la importancia de esas temáticas, cómo se puede generar un rebrote, qué significa, cómo se genera, qué síntomas hay que tomar en cuenta y qué consecuencias puede tener si se genera un brote en la organización, qué va a pasar. Y con base en los acuerdos que se hayan hecho, me voy al primer eje organizacional, con la comisión y los trabajadores, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué consecuencias se van a tener? Para que quede claridad de todos cómo necesitamos estarnos comportando de aquí en adelante. Y aquí es sumamente importante, si no atienden, y esto desde direcciones, desde dirección general, direcciones o gerencias, supervisiones, es decir, los puestos de mando, no son los primeros en estar
tener esa claridad y estar casados con la idea, no va a funcionar. Lo mismo me pasa igualito con lo que es la norma 035. Por eso yo a quienes asesoran esta norma, si las cabezas no están comprometidas con el proyecto, mejor ni la trabajamos porque no va a funcionar, porque el personal que vaya a querer aplicar las consecuencias por el incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, entonces no sirve, porque no secundan. Si los mandos no cambian su forma de actuación, de relación, de vinculación, de trato con sus trabajadores, que es toda la temática de violencia laboral, entonces no sirve. De igual manera hagan de cuenta con esas temáticas. Los mandos deben de ser los primeros en tener la conciencia de lo que puede pasar, las consecuencias y atender. Y aquí es muy importante porque tenemos una pésima cultura de prevención. Me toca bastante, y ahorita que mencioné la 35, que hace un año precisamente estaba viendo fechas, empezamos a trabajarla con algunos clientes, y desde entonces tengo algunos que hemos trabajado en capacitaciones, y desde hace un año me han estado diciendo, Fer, es que el ingeniero, el licenciado, el director, etcétera, da largas y hasta que venga la Secretaría de Trabajo a inspeccionar, se va a trabajar. Prevención. ¿Para qué te esperas hasta que tengas el problema? ¿Para qué te esperas hasta que esté sobre de ti? ¿Para qué no necesitamos actuar? Yo sé que esto luego en nuestra región y nuestra forma de educación termina siendo tedioso. ¿Por qué? Porque somos más de la creatividad, de lo que salga en el momento, de ahorita lo solucionamos, de qué tanto es tantito. ¿Y qué pasa con eso? No creces. ¿Cuáles son las empresas que ante esta, y aquí en la región, ante esta situación se van a mantener con vida? Las que han generado esos métodos de prevención de toda índole. Han generado esos métodos de prevención, han generado normas que trabajan para que pueda llegar a suceder, mejor lo reducimos y entonces los costos son menores. ¿Cuáles son principalmente las que se van a destruir? Pues aquellas que entonces, como la anterior, perdón, genera mayor economía. ¿Cuáles son las que se van a destruir? Pues aquellas las cuales van todo al ahí se va, no capacitan, no generan normas, se van con lo que se vaya presentando, hacen con lo que se vaya presentando, y eso lo único que va a provocar es que tengan mayores consecuencias económicas y dadas estas circunstancias van a tronar, se van a destruir. Entonces, por eso es el momento de cuadrarnos, de poder entonces cambiar, de poder ser una sociedad que pueda hacer modificaciones que vayan acorde a alineamientos, a normas, a comportamientos que sean adecuados para que realmente ayudemos a mantener con vida la empresa, con ello con vida nuestro trabajo y con ello la economía para el alimento y sustento de nuestras familias. Hasta allá llega la importancia del tema de la educación y capacitación para con todo el personal. Si no lo hacemos y si tu empresa no lo hace, van a seguir teniendo los problemas y va a ser todavía mucho peor en las próximas, no meses, semanas. Pero puede ser que no duren semanas, no duren meses, en semanas se acaben. Por lo tanto, con todo lo que les estoy mencionando, todo eso necesita realizarse de manera rápida. No es esperarse. Si están muchos en distancia, si están trabajando muchos por videoconferencia o no están teniendo la asistencia a los centros de trabajo, es momento de que utilicen estos medios electrónicos para que empiecen a realizarlo bajo esas circunstancias, y una vez que ya tengan el permiso para poder reanudar actividades, ya tengan un alto grado por lo menos de lo que sea organización, ya tengan visualizado en la parte de infraestructura, y si hay personal que puede ir haciendo las modificaciones de la infraestructura, mucho mejor, ya tengan los elementos para las cuestiones o los protocolos y los cambios para labores y personal, y tengan armado todo lo que es la parte de capacitación para comenzar a implementar. Y si con algunos a distancia ya se puede realizar, mucho mejor para ir adelantando. Para quienes siguen en labores, porque hay muchos que todavía siguen laborando, entonces realícenlo. Realícenlo. Todos los elementos que estamos mencionando para
para que puedan rápidamente realizar ya estos puntos dentro de sus centros de trabajo. Bueno, pues esas son las temáticas que quería mencionarles sobre esta identificación de niveles de riesgo de contagio del COVID-19 y las medidas de prevención en las empresas. Se necesita trabajar de ya, hay que ver esas contras, hay que identificar los contras que pudiéramos evidenciar, hay que generar las formas de prevención desde los acuerdos organizacionales y planeación para de inmediato hacer la identificación de cambios estructurales, laborales, personales y poder capacitar a todo nuestro personal. Bueno, Rocío, esos serían los temas que estuvimos abordando. Entonces, si ya podemos pasar lo que sería el tiempo de preguntas para poderles responder a las dudas que pudieran tener al respecto. Okay, muy bien. La primera pregunta es si nos pudieras volver a mencionar las normas que son aplicables al tema. Sí, claro. Las normas que son el tema, una es la norma 030, que es de seguridad e higiene. Esta es para poder generar la Comisión de Seguridad e Higiene, necesitamos basarnos en la 019. En la 030, en el capítulo 7, si no mal recuerdo, se establece que hay que realizar, y es obligación del patrón, el poder atender a las guías que se establezcan en emergencias sanitarias. Está en la referencia número 1, viene establecido precisamente esto. No viene exactamente qué hacer, porque esto depende de la emergencia sanitaria. Entonces, nos dice que hay que atender a las publicaciones que realicen las autoridades laborales y de salud al respecto. Entonces, pueden, de hecho, en la Secretaría del Trabajo, en la página, verificar que está la guía al respecto del COVID-19, pero van a notar en la actualización que está enfocada al sector agrícola. Aunque sinceramente vienen los elementos para poder plantear a cualquier tipo de organización, pero también revisando la guía es muy general. Es decir, te habla de forma muy general, no te da ningún tipo de matrices, de métodos de estructurados. Se quedó muy ambiguo, hay que crearlos o hay que generarlos dentro de la organización. Son parte de los componentes que ya tenemos para poderles ayudar y podérselos compartir y brindar y puedan entonces utilizarlos. Entonces esas serían las normas a contemplar. Muy bien. Nos mencionan si tú conocerás algún proveedor o la forma de conseguir, por ejemplo, los termómetros digitales a distancia y los nuevos dispositivos para la medición del oxígeno, porque no han podido conseguirlos ahorita porque todo el mundo ha querido tener pues, cubrebocas y termómetros. Muy bien. En la región no he visualizado al respecto. En cuestión de lo que son los termómetros, no he verificado, la verdad es que no lo verifiqué en Mercado Libre, en algunas de las plataformas o Amazon, pero el oxímetro sí, porque casi no se ha promovido, no se ha planteado tanto, pero las últimas investigaciones al respecto están hablando de sí generar esto. En Mercado Libre yo los vi, por lo menos el día de ayer, había bastantes de diferentes precios que pudieran entonces llegar a conseguir. El termómetro, eso sí, no he verificado información. Sí creo que vaya a haber este desabasto. En todo ese tipo de elementos hay desabasto. Entonces, como hay una siempre producción, hay una cantidad que se genera para cierta demanda en el mercado, pues la producción sigue siendo la misma. Hay una demanda exorbitante, como fue en esta ocasión, que consume todo el producto que hay en el mercado. Por lo tanto, quien está produciendo pues tiene un periodo de tiempo para poderlo generar y es muy probable que sea con un volumen mucho más alto para poder cumplir con esa demanda que se está dando. Debemos estar en ese lapso, en cuestión de lo que es el termómetro a distancia, estamos en ese lapso en lo que llega el nuevo producto, que de nuevo es muy probable, aunque haya aumentado la producción, se va a consumir muy rápido, va a tener que seguir un siguiente bloque y un siguiente bloque. Es lo que pasa en muchas ocasiones con alimentos. Cuando hay unas compras de pánico, se acaba, porque consumen de manera muy fuerte lo que hay en stock. Entonces, en lo que llega el siguiente cargamento, pues hay un periodo en el cual no hay el producto. Es más o menos exactamente lo mismo
Entonces, no sabría decirte exactamente en cuestión del termómetro de algún proveedor, pero del oxímetro, eso sí, en Mercado Libre yo lo vi, no sé si en farmacias en la región, es muy probable que sí haya, porque no se ha promovido todavía mucho que hasta cierto grado llega a ser mejor que el termómetro. No digo que lo suplante, para nada, es complementario, porque el termómetro es para cuando se tiene ya presente el síntoma de temperatura alta, pero el oxímetro puede ser que según las mediciones nos dé los parámetros de que no presenta otros síntomas, pero sí tiene el virus, que el virus provoca entonces esas modificaciones en estos niveles. Ok, muy bien. También nos piden que si nos pudieras compartir un cuestionario o un checklist base para ver cómo se debe hacer el filtro de ingreso de las personas. Muy bien. Bueno, como tal, tenemos desarrollado uno, pero básicamente es el indagar sobre los síntomas. Necesitamos basarnos prácticamente en los síntomas. Eso sí, Secretaría de Salud desde el inicio de los años de la pandemia plantea los síntomas. Básicamente con preguntar cada uno de estos síntomas es más que suficiente. Ejemplo, si ha tenido temperatura, si en las últimas 24 horas, si podemos trabajar ayer, son 24 horas, a volver a ir al centro de trabajo. Si presenta, por ejemplo, lo que es tos, si presenta síntomas como de gripa, etcétera, etcétera. Con los síntomas que de hecho están en la página de Secretaría de Salud, con eso es más suficiente para poder generar un cuestionario de ingreso. También es importante tanto ver cuántas preguntas van a generarse, cuánto va a ser el personal que va a generar el filtro de entrada, porque es una sola persona, hay que ver cuántos trabajadores vamos a tener para poder ingresar. Entonces, ¿cuántos trabajadores, hay que estipularlo desde la Comisión de Seguridad y Higiene, van a estar apoyando en generar el ingreso al centro de trabajo, aplicar los cuestionarios? Hay que verificar el entorno en el que nos encontramos. Tenemos una sola puerta, hay un portón que se puede abrir para que pueda hacerse esa labor. Hay que ver la infraestructura de cada lugar para poderlo establecer y con ello estipular la cantidad de preguntas. Eso voy con la pregunta. La cantidad de cuestionamientos que hay que realizar para ese ingreso, para que sea lo más rápido posible, pero sea adecuado el filtro del ingreso. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay algún soporte legal laboral para obligar o castigar al personal que no porte los equipos de protección como cubrebocas, guantes, etcétera, o que no siga las medidas preventivas de contagio? Muy bien. He estado buscando al respecto, yo no soy abogado, de hecho, al respecto sería importante yo asesorar también con nuestra abogada laborista. Sí hay que, por favor, verificar con el abogado que tengan de la empresa, del centro de trabajo, abocarse al respecto, porque el marco normativo, por ejemplo, que yo estaba visualizando, esto lo estoy viendo en este momento, con respecto a las intervenciones de los centros de trabajo del COVID, pues habla así de la Ley Federal del Trabajo, del Reglamento Federal de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma 030, la norma 019, la 030 del numeral 7, inciso C, los artículos 147 y 148 de la Ley General de Salud, y entonces no encuentro uno en específico pero sí podríamos contemplarlo, vincularlo con lo que sería nuestro reglamento interior de trabajo. Y es muy importante, si no lo tienen, hay que generar el reglamento interior de trabajo para que con medio de ello tengan el sustento para que sí puedan entonces a implementar las consecuencias del uso inadecuado. Eso es muy importante porque, de nuevo, si al patrón se le plantean que tiene que proporcionar, generar, etcétera, pero si el trabajador no cumple su parte, no funciona, no sirve, deben de tenerlo. Pasa también con la norma 030 en otros temas de seguridad e higiene. Me pasa bastante que les proporcionan, por ejemplo, según labores, ¿no? Sus cascos, sus lentes de protección, sus guantes, etcétera, y el trabajador no los utiliza. Eso requiere entonces sí bajo el reglamento interior de trabajo
que debe tener consecuencias. Por ejemplo, en la 035 sí están estipulados claramente las obligaciones del trabajador y dentro de ellas, pues, si no las cumple, entonces sí aplica de inmediato ahí mismo lo que serían las consecuencias para el trabajador por el no cumplimiento. Entonces, sigo buscando al respecto. Si lo hay, de inmediato mando la información aquí en la cámara, pero si no, por favor, hay que verificarlo, porque yo no soy abogado, hay que verificarlo con abogado laborista para respaldarse al respecto, por desgracia, así es en muchos casos, tenemos que obligar a nuestro trabajador a cumplir lo establecido para que cambie su comportamiento. Al inicio va a ser a fuerza, no va a querer, la resistencia va a ser alta, por eso el apoyo del último eje de capacitación va a ser fundamental para hacer la conciencia al respecto, y si no lo hace, y no quiere y sigue con el comportamiento adverso, sí tener los elementos legales para poder decirle bye, porque son un trabajador que está yendo en contra. Es como el ejemplo que les daba, que decía, pues yo no me quiero, por eso no uso el tapabocas, sí, pero el que tú no te quieras no significa que tengas que darle en la torre a todos los demás, que sí se quieren. ¿Hay alguna otra opción? Nada más, si nos puedes compartir así brevemente cuáles serían las recomendaciones generales para hacer frente a la contingencia, para evitar los contagios, otra vez las recomendaciones en los centros laborales y pues prepararnos para esta temporada. Muy bien. Prácticamente todos los temas que estuvimos trabajando. Necesitamos los acuerdos de la comisión, hay que generar la comisión de seguridad y higiene al respecto, hay que generar los acuerdos con los trabajadores para todos los lineamientos, cambios que se van a realizar. Necesitamos hacer la identificación de los niveles de riesgo. Con base en esa identificación de niveles de riesgo, necesitamos entonces dar el equipo de protección personal, hacer los cambios estructurales o infraestructura en la organización para tener los elementos preventivos, y hay que dar la capacitación al personal del comportamiento, de las acciones, de los lineamientos, del uso del equipamiento que se está a utilizar, etcétera. Hay que verificar también entonces los mecanismos de ingreso, los filtros de ingreso, cómo vamos a trabajar los casos en los cuales se detectó que sí hay tiene infección al respecto del COVID. Necesitamos hacer los cambios laborales, qué trabajos sí pueden hacer a distancia, y con ello las modificaciones necesarias en equipo, en labores, etcétera, al respecto para que sea funcional. Y dentro de lo que es la organización como tal, hay que hacer las modificaciones de distancias, de mueblería, de maquinaria, etcétera, para que lleguen a un conjunto entre la productividad, poder generar entonces lo que están realizando, pero al mismo tiempo los lineamientos de distanciamiento para evitar entonces los contagios. Básicamente sería todos estos puntos. Ok, muchas gracias Fernando por tu tiempo, por esta colaboración. A todos muchas gracias. Les quiero nada más avisar que el viernes 8 de mayo, este viernes a las 11, tenemos el tema Infonavit, medidas de protección COVID-19, impartido por el maestro Gustavo Enrique Pintos Gutiérrez, que es delegado del Infonavit. A todos muchas gracias nuevamente Fernando. Gracias, buenas tardes, que tengan buen provecho. Antes, Rocío, íbamos a hacer una fotografía, ¿no? Ahorita ya tenemos el registro, pero si quieres, vamos a todos los que por favor nos apoyen, puedan encender su cámara. Vamos a tomar la foto de la evidencia del evento. Bien, entonces sí, pueden colocar su cámara para que puedan salir en la foto y no salga un icono ahí oscuro. Pero bueno, algunos no tienen cámara, estoy viendo aquí que mencionan. No te preocupes, no hay problema. A los que sí puedan, si quieran, sería lo ideal. Bien, en lo que realizan esta labor, quiero agradecerles muchísimo su estancia, su atención. Espero en verdad que lo que abordamos les sirva, les funcione. Voy a pedir por ahí en la cámara también los datos de ustedes para poderles enviarles información, y vamos a apoyarnos entre todos para salir
adelante de esta contingencia, ayudarnos para evitar que tengamos problemáticas en nuestros centros de trabajo y sacar adelante todo nuestro sector, que va a ser muy importante. Muchísimas gracias, tengan buena tarde.